Entramos en un nuevo mes, hermanos, y un mes que trae consigo más retos. Venimos de un mes donde el Señor nos habló mucho y definitivamente febrero no va a ser diferente en la manera que Dios nos hable a través del cuaderno espiritual, a través de cada predicación y estudio, y podamos de esa manera seguir en ese camino para ser completamente bienaventurados. Amén. Y también este mes pues nos va a invitar a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo, hermano. Últimamente no he querido ver muchas noticias. Estoy un poco resfriado con las noticias. Estoy un poco cansado con las noticias. Pero quieras o no, uno o no, de una u otra forma siempre se da cuenta de las noticias, ¿no? Sin querer. Y definitivamente las últimas semanas han estado bastante convulsas, ¿verdad? Situaciones en el mundo, crisis políticas y un dime que iré por acá, un dime que iré por allá. La situación económica que no mejora, a pesar de que los políticos y en el mundo se habla de que va a mejorar y no hay mejora, ¿verdad? Y en medio de todo esto, hermanos, estamos nosotros. Y no sé si usted esta semana ha llorado o no, pero si ha llorado, espero que llore correctamente, ¿no? Que hayamos llorado por necesitar del Señor y no que nos unamos al berrinche que hay en el mundo, ¿no? Pero hemos sido llamados, como bienaventurados que somos, a reflexionar sobre nuestro papel en nuestra sociedad, sobre nuestro papel en nuestro mundo. Y hermanos, en las últimas semanas hemos visto cómo ese conflicto entre Estados Unidos y Panamá ha crecido, ¿verdad? De un lado dicen una cosa, de otro lado dicen otra, hay amenazas por aquí, hay amenazas por allá. Como ya les decía, la situación en el mundo, pero a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, usted y yo debemos recordar que nuestra vida no depende de los políticos o de si un país amenaza y el otro responde, sino que nuestra vida depende estrictamente de nuestro Dios y que Él está en control de todas las cosas. Por eso es importante que usted y yo prestemos atención y busquemos entender que hay diferentes maneras en que necesitamos ver las cosas, no de acuerdo a como comúnmente nos enseñaron en el mundo, sino empezar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y en esta semana que ha terminado hemos aprendido que llorar no necesariamente debe ser visto como algo negativo, sino que llorar es una oportunidad para encontrarnos con Dios con sinceridad, para arrepentirnos frente a Él de todo corazón y mostrar un genuino amor ante nuestro Dios y a las demás personas también. Y déjame decirle, esto parece particularmente desafiante, parece ser un gran desafío para usted y para mí, porque de repente ya tenemos situaciones personales y usted me dirá, pastor, yo tengo mis situaciones como para estar pensando en los problemas de otros. Pero hermanos, el hecho del llamado que hemos recibido del Señor Jesús nos desafía a pensar y actuar, no como la sociedad quiere, sino como el Señor lo manda en su palabra. Y ya sabemos que nuestra sociedad nos invita a mostrarnos fuertes. Nuestra sociedad quiere que endurezcamos nuestros corazones y que nos volvamos insensibles a las necesidades de otros. Pero usted y yo no debemos caer en esa trampa. El Señor nos ha llamado a tener un corazón sensible para Él primeramente. Y por eso hablamos de pobres en espíritus y por eso hablamos acerca de llorar. Porque los que lloran recibirán consolación. Y definitivamente cuando actuamos de esta manera nos parecemos más a nuestro Señor Jesús, pensando en la necesidad de otros también y acercándonos a esas necesidades. Ahora, para evitar caer en esta trampa, el Señor Jesús nos presenta un nuevo tema. En esta semana hablamos de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Puede ir buscando en su Biblia Filipenses
3:9. Y más adelante vamos a dar lectura a este texto bíblico. Pero para tener verdadera hambre y sed de justicia, necesitamos comprender qué quiso decir nuestro Señor Jesús. Y aquí el Señor Jesús está comparando el hambre y la sed con el anhelo personal suyo y mío de una mayor intimidad con Dios y de conocer verdaderamente su justicia y vivir usted y yo no en la justicia del mundo, no en nuestra justicia, sino en la justicia de nuestro Dios. Ahora, ¿cuántos han sentido hambre aquí? Levánteme su mano. ¿Ha tenido hambre? ¿Ha tenido sed? Es una necesidad básica, ¿no? Todos hemos tenido hambre o todos hemos tenido sed. Son sensaciones que experimentamos en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo tiene necesidad de alimento y nuestro cuerpo también tiene necesidad de bebida y podemos aguantar sin comer por un tiempo. Pero ¿qué va a pasar? Llega el momento donde el hambre es insoportable y donde tenemos una sed desesperante, ¿no? Tal vez usted me diga, pastor, no hubiera hablado de ese tema hoy porque ya van a ser las 12 y usted está hablando de hambre y de sed y hace rato desayuné o no desayuné y el día está bien caliente como para tener una buena sed. Pero vamos a concentrarnos en lo espiritual hoy, ¿no? Que es lo que nos convoca. Y entender que esas necesidades físicas, el Señor Jesús las puso como ejemplo para que usted y yo entendiéramos que debemos tener hambre y sed como un deseo en nuestro corazón por hacer lo correcto, por un deseo en nuestro corazón de buscar que se haga la voluntad de nuestro Dios. Y que esa necesidad tan grande del hambre y esa necesidad tan grande de la fe nos lleve a entender que la búsqueda de hacer lo correcto y de la justicia de Dios tiene que ser fuerte en nuestro corazón, así como cuando nos estamos muriendo de hambre o estamos sedientos, deseosos de algo que satisfaga nuestra sed. Ahora les digo personalmente, yo tengo una particularidad y es que yo podría estar sin comer y no siento hambre. Por ejemplo, ahorita mismo yo no desayuné hoy, son las 12 del mediodía y yo me siento lúcido. Estuvimos en el servicio allá, Eric y Carolina son testigos y lo único que tomé ahora mientras veníamos para acá fue agua para saciar un poquito la sed. Pero yo podría pasar el resto del día y no sentir hambre. Eso es mi cuerpo, ¿verdad? Sé que su cuerpo es diferente, pero siempre he tenido esa particularidad desde pequeño. Mi esposa, que ha vivido 18 años conmigo, sabe que si ella no me llega y me dice, Ronald, ya está el almuerzo, yo puedo pasar y no siento hambre, ¿verdad? Diferente es la sed, ¿verdad? Sí. Más que todo aquí en Panamá, debo reconocer, y eso lo analizábamos Carolina y yo hace unas semanas atrás, que en Costa Rica nosotros no tomábamos mucha agua. Que uno solo cuando tenía sus alimentos o de vez en cuando tomaba agua. Y debo decir que aquí en Panamá yo tomo agua casi que de manera excesiva. Paso tomando agua todo el día. Me levanto, me tomo 2 vasos de agua. A media mañana otra vez agua. Con el almuerzo agua a cada instante. Porque definitivamente uno siente la necesidad, siente la sed. Y pongo estos ejemplos, hermano, porque tenemos que entender que esta hambre y esta sed tiene que estar en nosotros espiritualmente. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Pero también al hablar de la justicia de Dios y la justicia divina, es necesario que usted y yo nos apartemos de la ecuación. ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque definitivamente, cuando hablamos de justicia, nosotros no buscamos que se haga verdadera justicia.
sino que nuestra justicia está un poco maquillada. Nuestra justicia es una injusticia, porque siempre buscamos beneficiarnos de la justicia. O porque si las cosas no ocurren como a nosotros nos parece, pues ya es injusto. Y eso no es la justicia correctamente. Dios en esta mañana quiere hablarnos que cuando anhelamos lo que es justo y lo que es correcto, debe ser según su voluntad y no nuestra propia voluntad. Ahora, lamentablemente, usted y yo solemos fallar en este aspecto. Y nuestro instinto natural, ¿cuál es? Buscar autojustificación, hacer justicia propia. Si algo no me beneficia, trato de darle vuelta porque tiene que beneficiarme. Y para nosotros esa es justicia, buscar un beneficio personal. Incluso cuando ésta perjudica a otros. No nos importa si perjudica a otros. Mientras yo reciba la justicia que yo quiero, mientras usted reciba la justicia que usted quiera. Definitivamente nuestra hambre y sed deben estar orientadas hacia lo que es verdadero y hacia lo que es correcto, pero según Dios. No según yo, no según usted, no según nuestro pensar. Y cuando buscamos sinceramente una relación correcta con Dios, dice la palabra que Él nos llena y nos satisface. Y ahí está la clave. Mi relación correcta con Dios me permite llenarme y saciarme de lo justo, según Dios. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué estamos buscando? Pregúntele a quien tiene a su lado, ¿qué estamos buscando? Pregúntale, ¿qué estás buscando? De manera más personal. Y digo esto porque muchos cristianos hoy se alejan del Señor. ¿Y sabe por qué se alejan? ¿Sabe por qué se alejan del Señor? Porque al intentar saciar su hambre y su sed, no va de acuerdo a lo que ellos piensan, sino que intentan saciar su hambre y su sed con lo que el mundo les está ofreciendo y les está presentando. Miren lo que dice Romanos 10:13. Así dice la palabra de Dios. Porque ignorando la justicia, lea conmigo, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer ¿qué? La suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y quiero decirle, usted y yo hemos sido culpables de ignorar la justicia de Dios. Si no nos conviene, hemos ignorado la justicia de Dios. Usted y yo somos culpables de haber procurado establecer nuestra propia justicia, que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan, a pesar de que no sea lo correcto o lo justo. Y dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. No nos ha gustado la justicia de Dios y lo que hemos hecho es rechazar, rebelarnos ante lo que es justo y correcto. Ahora, al hablar de hambre y sed, solo Dios puede saciarla. Y si usted y yo no buscamos la justicia de Dios, definitivamente nunca vamos a ser saciados. Si ignoramos y seguimos nuestros deseos, vamos a recibir ¿qué? Quedar insatisfechos. Usted y yo vamos a experimentar la insatisfacción. Así que en esta mañana vamos a Filipenses 3 para ver qué nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Lea conmigo Filipenses 3:9. Dice así la Escritura. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Repito, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias por tu provisión a lo largo de la semana, por mostrarte a nosotros fiel y tenernos con bien acá en esta hora.
En este momento, Señor, queremos dedicarnos a estudiar tu palabra y ser sensibles en nuestro corazón para que tu Santo Espíritu nos lleve al conocimiento de tu verdad sobre el hambre y sed de justicia. Señor, hemos experimentado el hambre y la sed, pero hablamos acá de un hambre y sed espiritual que nos lleva a aceptar tu justicia en nuestras vidas. Trabaja en cada corazón, inquiétanos a toda la verdad y que no haya nada que interrumpa este tiempo, este espacio para aprender de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos hablando acerca de qué nos satisface. ¿Qué nos satisface? Y definitivamente estamos hablando de hambre y sed, así que hermano, lo siento, tengo que hablar de comida, ¿verdad? Pero cuando hablamos o nos preguntamos qué nos satisface, encontramos que no toda la comida que se nos presenta o no todo lo que nos ofrecen en comida, ¿qué? Nos satisface, ¿cierto? Hay cosas que literalmente rechazamos, no nos son agradables a nuestro paladar, no es de nuestro gusto y no las queremos. Igual manera, en cuanto a la sed, hay cosas que para algunos son agradables, pero para otros no. Por ejemplo, en Costa Rica hay un fresco que le llamamos fresco de champ, que es una semillita que se vuelve babosa, ¿no? Los hermanos en Burunga me dijeron que aquí le llaman chai, pero esa chicha es una chicha que se echa las semillitas se ponen todas babosas, se le echa agua y azúcar y se revuelve. Y a mí se me revuelve el estómago cuando veo esa chicha. Muchos dicen que es una chicha muy refrescante y todo, pero para mí es desagradable, no me gusta, no me entra por ningún lado. Ahora, podemos decir también que tanto el hambre como la sed pudieran ser saciados con cualquier cosa. Por ejemplo, cuando hay hambre, a veces no nos importa mucho lo que nos están ofreciendo, pero tenemos hambre y le entramos, ¿no? ¿Cierto? Porque hay que comer y hay que llenar ahí ese huequito, ¿verdad? Pero nada se compara, hermanos, con el hecho de disfrutar nuestra comida o nuestra bebida favorita. Podríamos decir que eso es un verdadero placer, ¿no? Cuando comemos esa comida que anhelamos, ese plato fabuloso que nos encanta. Por ejemplo, allá en Costa Rica para nosotros, con el hecho que haya arroz y frijoles frescos, ya eso es una delicia. Usted le puede poner un huevo si quiere, usted le puede poner guineo, usted le puede poner la presa que usted quiera, o de repente si hay plata, ponerle atún y demás, pero ya con solo tener arroz y frijoles para uno en Costa Rica es un manjar, ¿verdad? Es algo delicioso. De hecho, en casa, cuando Carolina hace arroz y frijoles frescos, ya con el olor se le despierta a uno el hambre y está deseando, ¿no? Comerse ese arroz y esos frijoles, ¿verdad? De repente aquí en Panamá usted está pensando en unos buenos patacones con arroz y una presa ahí de su gusto, de su disposición, o un buen plato de lentejas con arroz y la presa de pollo ahí, sabroso, ¿verdad? Y usted lo disgusta y se lo come y depende de nuestros gustos, ¿verdad? Todos tenemos gustos diferentes, pero al llegar a nuestra comida y a nuestra bebida favorita, pues definitivamente es un placer. Ahora, quiero que piense en esto. Imagine, nada más imagine, porque está difícil, pero imagínese poder comer cada día lo que nos gusta sin preocuparnos por el dinero. Nada más piense en eso. Y quiero que esté pensando en eso porque más adelante les voy a hacer otra pregunta, ¿no? Relacionada a esto. Pero digamos que usted y yo no tenemos problemas de dinero y cada día podríamos degustar el plato que nosotros quisiéramos degustar. Eso sería un deleite, ¿no?
Imagínense, ya me imagino ahí la lista de platillos en su mente, ¿no? De cosas que si no hay restricción de dinero uno pudiera comer, ¿no? Algunos platillos que por el dinero pues no podemos, pero todos los días tener esa posibilidad. Ahora quiero llevarlo a otra situación. ¿Cuántas veces hemos comido comida chatarra? Levante su mano. Hemos comido comida chatarra, ¿cierto? Varias veces. Y hay algunos que les gusta este tipo de comida, ¿verdad? Y les satisface, entre comillas. Pero ¿qué es lo que pasa con la comida chatarra? ¿Por qué se llama chatarra? Empezando por ahí. ¿Por qué es comida chatarra? Porque es comida que no necesariamente va a ser buena para nuestra salud y va a ser buena para nuestros cuerpos. Es comida rápida, es comida que nos brinda una satisfacción momentánea, pero no necesariamente nos estamos alimentando y nos estamos nutriendo bien. Y sabemos que estos alimentos pueden dañar nuestro cuerpo y que no nos dan los nutrientes que el cuerpo necesita, pero vamos y comemos esta comida. Y es importante este detalle porque recuerde que estamos hablando de qué nos satisface. Ahora, esta misma situación la enfrentamos en lo espiritual, hermano. Y vamos a hablar un poco de la comida que Dios nos ofrece. Pero podemos decir que todo lo que el mundo nos ofrece es comida chatarra. En otras palabras, comida basura. Y mire lo que decía el apóstol Pablo en el verso 8. Léalo conmigo ahí. O siga la lectura en su Biblia. Dice Filipenses 3:8. Y ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo. Y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí encontramos una sincera declaración del apóstol Pablo, un hombre que demostró su hambre y sed de justicia, no solo en sus palabras, no solo en sus cartas, sino en su experiencia de vida. Y él se refiere acá a que su deseo de una profunda relación con Dios lo llevó a ver todo lo demás como algo insignificante e inútil. Similar a la comida chatarra para nuestra hambre espiritual. Pablo está diciendo que todo lo que había experimentado en su vida hasta ese momento, antes de Jesús, era pura basura en su vida. Y quiero decirle, hermano, ¿sabe dónde estaba Pablo en ese momento que escribió esta carta? No estaba siendo atendido por sirvientes, no estaba esperando recibir un gran banquete para darse gusto y comer. Pablo estaba encarcelado. Literalmente lo había perdido, ¿qué? Todo. ¿Qué tiene uno en la cárcel? Nada. Y él escribe y dice con mucha certeza, aún estimo todas estas cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura porque he decidido ganar a Cristo. Su hambre espiritual, su sed espiritual le hizo entender que todo lo que había alcanzado en el mundo, todo lo que había logrado como persona era basura frente a conocer al Señor Jesús y experimentar una verdadera intimidad con Él. Ahora, en nuestra realidad, nuestra alma puede tener hambre y sed. Pero ¿tenemos hambre y sed de qué? Volviéndonos a hacer esa pregunta, ¿qué nos satisface? ¿Qué es lo que andamos buscando? ¿Será que aún estimamos esa comida y esa bebida chatarra que el mundo nos ofrece como justicia? Porque tenemos que ser francos, hermanos, ser honestos.
Todos los días el mundo viene con sus ofrecimientos para tratar de llenar nuestra hambre y sed. Y Satanás se asegura de eso. Y el mundo nos muestra este ofrecimiento como si eso fuera lo justo, como si eso fuera lo correcto. En lugar de conocer y realmente experimentar el ser llenados y saciados por Dios. Y debemos tener mucho cuidado hoy en día con lo que aceptamos como nuestro pasto espiritual. Hermano, el Señor quiere llevarnos a los mejores pastos, ¿cierto o no? La palabra del Señor en el Salmo 23 dice que Él nos quiere llevar a los mejores pastos, donde podamos comer lo excelente, lo mejor y podamos realmente ser saciados. Él dice que Él ofrece una fuente de agua pura por medio de su palabra y su espíritu en nosotros para realmente llenar nuestra sed y saciar verdaderamente nuestra sed. Pero muchas veces nos conformamos con la comida basura o el estiércol, como la chatarra espiritual que este mundo ofrece. Y quiero decirle que cuando el apóstol Pablo decía ahí, lo tengo por basura, en el griego, ¿sabe qué significa esa palabra? Significa desechos humanos o de animales. No estaba hablando de la basura que juntamos y botamos en el basurero, no. A esto se refería él, hablando estrictamente en lo que significa la palabra que él usó como basura en la traducción del griego. Entonces, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Que todo lo que había vivido en el mundo, que todo lo que el mundo le había ofrecido era igual a estiércol. Él lo comparaba con eso. Y que en comparación con lo que había recibido del Señor no valía la pena ni siquiera prestarle atención a esas cosas que habían en su pasado. Quiero decirle algo, hermano, usted y yo necesitamos ser más exigentes con lo que permitimos que nos alimente. A veces nos conformamos con muy poco. Ha habido diferentes modas en el cristianismo y a veces está la moda de leer libros y hay que tener cuidado porque algunos libros se edifican y otros no pasan de ser un libro más, aunque digan ser libros cristianos. Lo más importante que el creyente tiene que hacer es escudriñar la palabra de Dios, prestar oído a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hoy tenemos ofertas de radios cristianas, tenemos televisiones cristianas, tenemos redes sociales donde sobran personas que hablan acerca de la palabra y dicen compartir la verdad y la justicia de Dios. Pero quiero decirle, hermano, usted tiene que ser más celoso con lo que presta su oído a escuchar. Porque sí, existen muchas radios cristianas, pero poco es edificante. Y sí, existe televisión cristiana, pero la mayoría de la televisión cristiana es basura. Debo decirlo así. Y usted puede usar las redes sociales, pero yo quiero decirle algo en esta mañana y quiero que lo entienda así. Las redes sociales son un arma de Satanás más que cualquier otra cosa. Y puede haber cosas buenas, pero la mayoría de las redes sociales es malo. Y hoy en día salen muchos cristianos, disque cristianos, dando consejos y hablando. Y muchos, en vez de estudiar la palabra de Dios, estamos entretenidos ahí. ¿En qué nos dicen? En las redes sociales. No debemos prestar oído o comer cualquier pasto. Y quiero decirles, yo me preparo en la semana y estudio para venir y darles un buen alimento a ustedes. Pero no solo eso. Cada día que usted hace el cuaderno espiritual puede ir a la fuente directa, que es ¿quién? La palabra de Dios, y recibir pasto fresco y con verdaderos nutrientes para que usted crezca y madure y conozca al Señor. Creo que lo había mencionado hace unos meses atrás y lo vuelvo a mencionar. Deje de ver redes sociales para ver algo espiritual. Olvídese de las redes sociales y vaya y estudie la palabra de Dios. Porque Dios quiere hablarle. Y porque Dios también puede nutrirlo principalmente a través de su palabra. Ahora preguntémonos,
¿De qué nos estamos llenando? ¿Y con qué nos estamos saciando? Les compartí varios ejemplos. Comer porque no hay otra cosa. Comer comida chatarra. O poder degustar de deleites. Ahora usted me dirá, pastor, pero es que no todos los días en mi casa pueden haber platillos excelentes, ¿no? No me da el dinero para eso. Pero espiritualmente sí, hermano. Espiritualmente sí. No tenemos que comer lo que hay o lo que aparece. No tenemos que comer comida chatarra, porque en el Señor todos los días podemos llenar nuestra hambre y nuestra sed con el mejor platillo que nos ofrece su palabra. Así que no nos conformemos con basura. Y dejemos que el Señor realmente nos nutra y nos alimente con su verdad. Continuamos. No busquemos nuestra propia justicia. Ya hablamos anterior un poco acerca de nuestra justicia, pero pregunto, ¿cómo es nuestra justicia? ¿Cómo es nuestra justicia? ¿Sabe qué? La verdadera respuesta es que nuestra justicia es injusticia. Esa es la respuesta. Y usted y yo podemos pensar ser muy correctos y ser muy justos y tratar de hacer todo de la mejor manera. Pero debemos reconocer que lamentablemente en muchos casos, por no decir que en la mayoría, nuestra justicia es parcial, o sea, solo para algunos, y que también es injusta. Tenemos que reconocer además que nuestro criterio puede ser nublado un poco por la conveniencia en vez de por la verdad, en vez de lo que es correcto. Por ejemplo, yo puedo estar muy cerca de hermano Vicente y no tan cerca de hermano Freddy, pero como estoy más cerca de Vicente, trato de tirar la justicia para Vicente y no tanto la justicia para Freddy. ¿Eso es justicia? No la es. Pero a veces por conveniencia actuamos de esa manera y nos creemos muy correctos, nos creemos muy justos y no está bien. En este caso, nuestra propia justicia no nos permite buscar a Dios. Y en vez de hacer su santa voluntad y su justicia, buscamos justificar nuestras malas actuaciones y nuestros malos comportamientos, porque nuestra propia justicia proviene de la carne y de nuestros deseos. Y ahí está el problema. Lo que alimenta la justicia humana, lo que alimenta la justicia de su corazón y de mi corazón, si no estamos buscando sinceramente a Dios, es nuestra carne y nuestros deseos. Y por esa razón es que muchos se han alejado de Dios. ¿Por qué? Porque han sido saciados por su orgullo y escogieron al orgullo en vez de la justicia de Dios. Han sido saciadas por una vida llena de religiosidad y escogieron la religiosidad antes de disfrutar de una verdadera comunión con Dios. Esta justicia, hermanos, que procede de la carne, no puede traer bendición, no puede traer salvación, lo que trae es maldición y condenación. Y en nuestro texto el apóstol Pablo hablaba de lo que él busca o que él buscaba que llenara y saciara su vida. Dice así el verso 9, la primera parte dice, y ser hallado en él. En otras palabras, estar en Cristo. Para ser hallado en Él, para estar verdaderamente en Cristo, necesitamos una confesión continua de nuestra fe en el Señor. Necesitamos una total dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos una confianza absoluta y que Él sea la única fuente que queremos, de la cual queremos depender. Y aquí es donde viene la pregunta que les dije que les iba a hacer. Recuerde que hablamos
de la comida que podríamos escoger. Y ahora le digo nuevamente, si nos fuera posible escoger lo que comemos o lo que bebemos cada día sin importar el dinero, escuche bien la pregunta. Si usted tuviera la posibilidad a diario de escoger lo que come y lo que bebe sin importar el dinero, le pregunto, ¿usted buscaría comer comida chatarra? ¿Comería comida chatarra? Lógicamente no. Porque la comida chatarra es barata y es mala. Y pudiéramos degustar, de platillos exquisitos si el dinero no fuera una restricción. Podríamos comer unas buenas costillas. Podríamos comer un buen salmón. Y ahí piensen más cosas que podríamos comer si el dinero no fuera una restricción. Ahora, si físicamente hablando tenemos los recursos para comer bien y no comer chatarra, ¿por qué espiritualmente si aceptamos la chatarra? Cuando Dios nos ofrece gratuitamente todo lo necesario para llenar nuestra hambre y nuestra sed. ¿Ven cómo es difícil entendernos? ¿Ven cómo es difícil entender nuestra humanidad? Porque si tuviéramos dinero, mentiras, que estuviéramos ahí McDonald's o KFC o qué sé yo. Iríamos a Leños, o iríamos a Multiplaza, a los restaurantes que hay ahí, o iríamos a lugares donde sabemos que van a servir buena comida. Ahora Dios nos ofrece la mejor comida gratuita y a nuestra disposición, y nosotros estamos aceptando la basura que el mundo nos presenta cada día. Continúa diciendo nuestro texto, ahí en el verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, podemos tener verdadera hambre y sed de Él y ser realmente saciados. Por lo que nos urge tomar la decisión de no conformarnos con alimentar nuestra alma según nuestra voluntad y nuestra justicia, sino en lo que Dios nos ofrece. Para ser hallados en Cristo, o sea, para estar en Cristo, es necesario tomar decisiones diarias. Hermano, en Centro de Vida queremos que usted se alimente, por eso hablamos del cuaderno espiritual. Porque queremos que usted cada día escudriñe la Escritura, sea saciado. Usted cada día busque al Señor en oración, se presente delante de Él y mantenga esa comunión estrecha con el Señor. Porque queremos que usted se sienta apoyado y respaldado y usted también apoye y respalde a sus hermanos. Y porque lo mejor que usted y yo podríamos hacer en esta vida es compartir las buenas nuevas de Cristo para que otros sean saciados, al igual que usted y que yo. Y debo decirle, a diferencia de la salvación que es inmediata o es instantánea, recibimos al Señor Jesús e instantáneamente Él llega a nuestro corazón. El crecimiento espiritual y la madurez en Cristo y ser saciados en Él es un proceso que requiere un esfuerzo continuo. Repito, la salvación se da en ese instante que entregamos nuestro corazón a Cristo. Pero el crecimiento, madurez y ser saciados es un proceso y implica esfuerzo. Requiere que usted y yo a diario nos mantengamos en la meta. Y eso es lo que decía Pablo en los versículos 13 y 14. Mírelos conmigo. Dice así el verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, dice Pablo. Pero una cosa hago, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Pablo lo tenía claro. Desprecio la basura, con los pies en la tierra, o podríamos decir con los pies en Jesús, y dice, yo no he alcanzado nada todavía. Y cuando Pablo escribió estas palabras, repito, era un anciano ya, y estaba encarcelado. Sus días eran pocos. Y él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pero dice, si hago una cosa, me olvido de la basura y me extiendo a la meta, que es mi Señor Jesucristo, y es el llamado que mi Señor Jesús me ha hecho. Esta es la expresión de una persona que ha conocido a Dios. Y es la expresión de una persona que en verdad busca su justicia. Ahora, ¿vamos a seguir conformándonos con nuestra propia justicia? ¿O nos vamos a dedicar a buscar la justicia del Señor? ¿Nos vamos a conformar con chatarra o vamos a disfrutar de los deleites que Él nos ofrece para saciarnos? Y eso nos lleva al tercer punto, donde nos dice, ¿realmente deseamos ser saciados? Pregúntese en esta mañana. Yo recuerdo a mi mamá, en mis tiempos cuando uno era pequeño, que uno tenía hambre y se ponía medio exquisito, y la mamá le decía a uno, ¿tiene hambre? Pues coma lo que hay. ¿Verdad? A veces uno se ponía así como, otra vez lo mismo, o eso, yo no quiero. ¿Verdad? Hay que comer lo que hay y darle gracias a Dios por lo que hay, ¿verdad? Normalmente los niños pueden ser un poco selectivos en lo que comen o en lo que beben, y cuando encuentran algo que les gusta mucho, pues solo eso quieren comer, ¿verdad? Yo recuerdo que Ronald estaba bebé y a él le encantaba el brócoli y le encantaba el aguacate. Eran dos de sus favoritos, ¿no? Mucho brócoli y mucho aguacate. Y era extraño para nosotros porque normalmente a los niños pequeños no les gusta ni el brócoli ni el aguacate. Pero Ronald hasta el día de hoy le encanta el brócoli y el aguacate. Los disfruta, ¿verdad? Pero llegó un tiempo donde Ronald comía mucho hot dog, le gustaba mucho la salchicha, y empezó a tener problemas estomacales y se le trababa y se cerraba y no podía luego evacuar, ¿verdad? Y entonces tuvimos que hacerle un alto, quitarle las salchichas y decirle, ocasionalmente vas a comerte un hot dog, pero no puedes seguir así porque te está haciendo daño. Pongo este ejemplo también porque definitivamente es importante que los niños reciban una dieta equilibrada y que reciban los nutrientes que necesitan para desarrollarse. Pero esto es similar a nosotros en nuestro ámbito espiritual. Y debo decir que la palabra de Dios habla en varias ocasiones sobre que nosotros no podemos limitarnos a alimentarnos de lo básico. Y la Biblia llama a lo básico leche. Ahora, yo le pregunto, ¿qué pasa si un niño hasta sus 6 años solo toma leche? ¿Va a estar bien? 6 años solo tomando leche. Posiblemente va a presentar deficiencias, va a tener problemas de crecimiento y va a tener algunas otras afecciones. ¿Por qué? Porque la leche es importante para una etapa en su vida, pero luego tiene que empezar a experimentar y a nutrirse de los diferentes alimentos que hay para que pueda crecer fuerte y saludable. Así de la misma forma, hermanos, nosotros espiritualmente no nos podemos quedar solo con leche. Necesitamos más profundidad, necesitamos más alimento pesado, necesitamos conocer más de Dios, porque esta es la clave para la madurez, el crecimiento y para realmente ser saciados. Así que tenemos que buscar un conocimiento completo en Él, que nos dé crecimiento espiritual, una mejor comprensión. Y a esto el apóstol Pablo decía en el verso 10 lo siguiente. Él decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, decía, y la participación de sus padecimientos. Y dice, llegando a ser semejante, en el verso 10, llegando a ser semejante a Él en su muerte, dice el apóstol Pablo.
O sea que para llegar a ser saciados, necesitamos adquirir un mejor conocimiento de Cristo. Y esto no se trata, hermanos, solo de saber Biblia por saber Biblia. Estamos hablando aquí de tener un conocimiento aplicado a nuestro diario vivir, que eso provoca una profunda intimidad con nuestro Dios. Es por eso que en el cuaderno espiritual, en la parte de estudio bíblico, usted observa, usted interpreta, pero ¿qué hace? Usted aplica. ¿Y sabe qué es la aplicación? Lo que Dios quiere que yo haga con esta enseñanza en este día. Sin aplicación, la Biblia se vuelve un libro más. Y la palabra de Dios dice claramente que es por el oír que conocemos de nuestra fe y de la palabra de Dios, pero también Santiago dice claramente que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Realmente deseamos ser saciados? Ser realmente saciados requiere de estar dispuestos a aplicar el conocimiento aprendido, pero también estar dispuestos a sufrir igual que el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía, y padecer y participar de sus padecimientos para ser semejantes a Él. Hoy al cristianismo se le vende un cristianismo ideal y fácil, pero el cristiano tiene que estar dispuesto a sufrir. Es parte de nuestro camino de acercarnos a Jesús. Y si usted no está dispuesto a sufrir, usted está equivocando el camino en cuanto a seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo implica sufrimiento. Ya vimos que Él nos va a consolar en medio del sufrimiento, pero parte de ser saciados es participar de sus padecimientos. Estar dispuestos a padecer por la causa, como bien lo dice su palabra. Hermanos, este camino no es fácil, pero es el camino donde vamos a encontrar una saciedad espiritual. Jeremías 31:25 nos dice, porque satisfaré el alma cansada. Y dice, y saciaré toda alma entristecida. Puede ser que hoy su alma esté cansada, puede ser que haya tristeza en su corazón, pero el remedio está en acercarse más a Dios y aplicar la palabra a su vida. Él va a satisfacer tu alma cansada. Él va a saciar las tristezas que puedan haber en tu alma. Dios quiere saciarnos. No hay duda de esto. Pero le pregunto, ¿en verdad usted y yo estamos buscando ser saciados? ¿O somos como niños caprichosos que queremos recibir grandes bendiciones del Señor, pero sin seguir tomando leche? Las bendiciones no llegan mediante la leche. Las bendiciones llegan a través de conocer a Cristo, experimentar y participar de sus padecimientos y cada día ser semejantes a Él, aún en su muerte. ¿Cómo está tu hambre y tu sed de Dios, hermano? ¿Cómo está tu hambre y tu sed de Dios? El mundo ofrece cosas temporales, que pueden llenar. ¿Por qué? Porque hay cosas que llenan como viento, ¿no? Pero no satisfacen, ¿verdad? ¿Cierto? El mundo puede ofrecer cosas que parece que llenan, pero nunca satisfacen. Y para experimentar su justicia y su voluntad debemos buscar a Dios con sinceridad. Ir al lugar donde seremos saciados en su presencia. Y demostrar verdaderamente que tenemos una necesidad espiritual buscándole de todo corazón. Amigo y amiga, existe un mejor alimento para ti. Quizás estás acostumbrado a lo que el mundo te ofrece.
pero sigues con hambre, ¿no es cierto? Aún a pesar de todo lo que el mundo ofrece, todavía sigues con hambre. Ven a Jesús. En Él encontrarás saciedad y propósito, viendo su voluntad y su justicia cumplirse en tu vida. Vamos a estar en pie y oramos.